Bienvenidos amigos a De lo Católico y Más, donde la realidad supera la imaginación. Hoy tenemos una invitada de lujo que nos acompaña y que va a compartir con nosotros todas estas investigaciones y estas experiencias que ha tenido en torno a nuestra Madre Santísima. Nuestra invitada es Lourdes Gómez. ¿Cómo estás, Lourdes? Hola, un gusto saludarle, Padre Alejandro. Estoy encantada de estar con usted, con toda la audiencia de Lo Católico y Más. Sé que algunos me siguen. Mario, te mando un saludo. A ti, a toda la comunidad de este gran podcast, un honor estar aquí. Tenemos exactamente, ahora que nos hemos encontrado en diferentes momentos, tenemos ahí muchos seguidores tuyos que me han estado pidiendo, ¿verdad?, que te entrevistemos, y hoy estamos aquí. Quisiera que pudiéramos un poquito, nos platicaras sobre toda esta experiencia que has tenido al poder encontrar, ¿no?, los mensajes de la Virgen María en diferentes lugares, ¿no? Porque has hecho los mensajes de la Virgen María en Seattle, los de Medjugorje, los de la Virgen de Fátima, ¿no? Que nos pudieras contar cuál ha sido toda esa experiencia de ir encontrando estos diferentes mensajes en el caminar que has tenido de estas investigaciones. Pues como periodista siempre me ha fascinado el tema de las apariciones marianas y en general de la Virgen María. Yo me he criado en un entorno totalmente católico en España y desde pequeña me fascinaba la figura de la Virgen María. Cuando crecí y me convertí en periodista, enfoqué mi licenciatura a este tipo de temas, porque creo que hablar de estas cuestiones es algo que va más allá de un trabajo, se convierte en una vocación y hace que muchas personas sepan que nuestro mundo no es tan racional o material como nos han pintado, está lleno de misterios y secretos fascinantes y no estamos solos. Esa presencia divina de María se ha mostrado prácticamente por todo el planeta y a lo largo de los años he tenido la oportunidad de darle seguimiento tanto a los lugares en los que se aparece la Virgen María, el tipo de mensajes que da, o incluso, bueno, pues otros aspectos como pudiera ser las reliquias, fenómenos inexplicables como santos que levitan, santos que se bilocan, todo ese misterio asociado a la fe me ha llamado mucho la atención y por eso le he dado seguimiento como periodista. Entonces, cuando he tenido la oportunidad de, no sé, visitar Éfeso, Fátima, este tipo de lugares, he encontrado respuestas no solo para mi parte periodística, sino que he vivido lo que allí acontece y eso hace que pueda hablar de ello con mayor profundidad. Dentro de todo esto, ¿cuál es el mensaje de la Virgen que te ha llamado más la atención? O que has, pues sí, como quedado con este sabor de seguir investigando, de saber qué más puede pasar en torno a esto que no está. Por ahí también me comentaron, ¿verdad? Por ahí me enteré de ¿cómo se llama? La comunidad que me sigue sabe que soy bien chismoso, entonces por ahí me llegó el chisme que también tuviste la oportunidad de estar una vez en el camerino de Nuestra Señora de Guadalupe. También que un poquito toquemos eso. Yo he tenido la oportunidad de estar ahí también al menos 3 veces. Wow. Ha sido fascinante. Pero sí me gustaría primero que pudieras explicarnos o ver este mensaje de la Virgen. ¿Cuál es el que más te ha llamado a ti la atención? Pues lo más importante es la importancia que la Virgen María tiene en el catolicismo. ¿Por qué se aparece? Tenemos que la Biblia, que es el principal libro inspirado por Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia realmente le da un nulo protagonismo a la Virgen María y aún así no hay una iglesia, un templo católico que no tenga presencia de la Virgen. Es uno de los personajes más importantes del catolicismo y el hecho de que se aparezca para advertirnos del camino que ha tomado la humanidad es sumamente importante.
Poca gente sabe que la primera aparición mariana de la historia se produce en vida de la Virgen. Empecemos por ahí. Se aparece en el año 40 después de Cristo, cuando ella vive en Éfeso, Turquía, que es el lugar al que se traslada después de la crucifixión, y se trata de una bilocación, de la capacidad paranormal o parapsicológica de estar en dos lugares a la vez. Desde Éfeso, Turquía, se biloca, se proyecta a la actual zona de la península ibérica, España, al norte, para parecérsele al apóstol Santiago e indicarle que tiene que volver a Tierra Santa porque su partida está próxima. Se aparece sobre un pilar de piedra y bueno, pues la Virgen del Pilar de Zaragoza en España es la primera aparición mariana. Es curiosísimo porque también tiene un vínculo con el fin de los tiempos, que es un tema bastante atrayente. Cuando uno visita Zaragoza y la Basílica, sabe y observa el pilar real donde se apareció la Virgen. Solamente está expuesto pues un trocito, un óvalo, pero los fieles pueden tocar el pilar. Se cuenta que este pilar, y eso dice la leyenda en Zaragoza y escritos de místicas como Sor María Jesús de Ágreda, que ese pilar estará presente hasta el fin del mundo. Si algún día ese pilar en el que se produce la primera aparición mariana de la historia cae o es roto, iniciará el fin de los tiempos. Y fíjese qué curioso que la Guerra Civil Española, que fue pues un escenario muy cruento que vivimos en España en los años 30 del pasado siglo, hubo bombas republicanas del bando rojo, por así decirlo, que se lanzaron sobre la Basílica del Pilar con el objetivo de destruir esa primera aparición mariana y de alguna manera de iniciar ese proceso profético. Curiosamente, las bombas no estallaron y a la fecha quien visite el Pilar de Zaragoza va a ver que las bombas están colocadas muy cerca de la Virgen como señal de un milagro. Entonces, esa es la parte de mensaje que me fascina de la Virgen, que a pesar de que no tiene una importancia bíblica, se ha convertido en un pilar fundamental más allá de lo físico y en, digamos, un pilar de futuro, porque no olvidemos que la Virgen se identifica con la Señora del Apocalipsis, del capítulo 12 del Apocalipsis, esa mujer vestida de sol, rodeada de estrellas, con la luna bajo sus pies, que va a tener un papel preponderante en el fin de los tiempos, que es una de los elementos de principal lucha contra el mal. Ese acontecimiento futuro nos lleva a darnos cuenta de la importancia de las apariciones marianas. Ella advierte en las diferentes apariciones de que debemos cambiar y de que estamos a tiempo de hacer un cambio para evitar ya no lo que va a pasar en el planeta, porque es inevitable, sino que va a pasar en el despertar a la otra vida, prepararnos espiritualmente para lo que viene, porque el fin no es más que un nuevo comienzo, un comienzo mejor. En esa parte, ¿crees que precisamente este entorno de la Virgen María y estas relaciones con el fin del mundo, ¿no? Porque siempre dentro del mensaje que deja la Virgen, siempre viene o va pegado, ¿no? La parte del fin del mundo. Pero en esto que me dices, ¿crees que sí termine el mundo o que simplemente sea un cambio de época el que vamos a vivir? Yo creo que va a ser el fin de la humanidad tal y como la conocemos, pero de ninguna forma el fin del planeta Tierra. Los tiempos humanos son completamente diferentes a los tiempos cósmicos. Nosotros, en la historia de vida del planeta Tierra, somos un suspiro. Y en ese suspiro, que no es prácticamente nada en la historia cósmica del planeta Tierra, fíjate todo lo que hemos hecho desde el siglo XIX en que comienza la industrialización, ¿no?, hasta la fecha.
Nos hemos cargado la naturaleza y el único hogar que conocemos. Entonces, si nosotros sucumbimos por la necedad humana, por una hecatombe nuclear, porque estamos, parece, empeñados en autodestruirnos, va a ser el fin de esta humanidad, pero de ningún modo del planeta Tierra o de la creación de Dios. Va a continuar y lo que se va a acabar es este modo de vida funesto que nosotros llevamos. Y esta parte también aparece en los mensajes marianos, la idea de que debemos de cambiar si queremos evitar la destrucción de nosotros, no de la tierra. Es muy interesante que en las apariciones marianas se hable de ese amor al prójimo, de la importancia, digamos, de pues promover valores positivos en esta situación de constante conflicto. Es importante porque al final, cuando hablamos del fin de los tiempos, hablamos de que muere la mayor parte de la humanidad, eso es lo que anuncian las profecías, pero hay un pequeño porcentaje de justos, que hay números bíblicos, etcétera, que sobreviven y que se suponen que serán los líderes o los iniciadores de una humanidad diferente a la nuestra. Si nos atenemos al relato bíblico, eso ya pasó antes, ¿no? Hubo un diluvio, hubo una serie de acontecimientos que limpiaron la faz de la tierra de esa corrupción y ese pecado que se había apoderado del ser humano y que dio un nuevo comienzo a partir de patriarcas como Noé que sobrevivieron a ese tipo de eventos. Lo que estaría por venir desde el punto de vista de las profecías marianas sería algo parecido y además algo que no podemos evitar, porque mucha gente cuando habla de profecías dice, es que las profecías se anuncian para que no se cumplan, es que si oramos mucho, si meditamos, si ayunamos, vamos a frustrar la profecía. En la mayoría de apariciones marianas, pongo el ejemplo de la Salette, en Francia en el siglo XIX, una aparición fascinante, dice que se puede atenuar, mas no frenar lo que ya hemos provocado. Que si rezamos y ayunamos se va a frenar un poco los llamados secretos, que son los diferentes avisos, calamidades y catástrofes que tienen que venir, sí. Pero ya hemos, de alguna manera, marcado nuestro destino. Eso es lo que aparece en las profecías marianas y ciertamente hay momentos inquietantes. Le pongo el caso de Garabandal, otra aparición española de los años 60, una pequeña aldea española que he tenido la oportunidad de hablar, de entrevistar, platicar con las principales videntes de la aparición. Y hay momentos donde se dan escenas como la llamada Noche de los Gritos, 2 noches en las que las niñas observan lo que está por venir. Los gritos son desgarradores hasta tal punto que en mitad de la madrugada el sacerdote de Garabandal se ve obligado a abrir la iglesia para confesar a todos los presentes porque realmente piensa que viene el fin. Entonces, no es positivo. Aunque el carácter de la Virgen María sea maternal, también de alguna manera advierte y tiene mano dura en esas visiones proféticas. Sí, Garabandal es uno de los casos que me fascinan, ¿no? Como pues sí, las niñas entran en este trance y van viendo, ¿no? Todo lo que... Bueno, primero lo bonito, ¿no? Y después viene donde van viendo toda esta parte del fin del mundo y esta parte de la comunión, ¿no? Que la comunión la reciben de parte del ángel, primero de una manera, digamos, invisible, o sea, es decir, solamente ellas son la que lo ven. Y eso, ¿no? También pasa en Fátima, que hay un ángel que prepara a los 3 videntes. Las apariciones de Fátima en Portugal son en 1917, pues en 1916 se les aparece un ángel que hoy día se conoce como el ángel de la paz, que da esa comunión invisible a los videntes y les prepara para el encuentro que van a tener al año siguiente. En Garabandal, como bien dice, la vidente principal, Conchita, recibe esa comunión sobrenatural y está filmado en video la materialización de esa hostia consagrada.
Sí, exactamente, es lo que digo, porque también, ¿no? Como dices, en esta preparación, se le dice a ella, ¿no? De parte del ángel, vas a recibir, ¿no? La comunión para que todo el mundo la vea. Y es una noche, parece ser como interminable, porque no llega el momento en donde ella entra en el trance, pero sí se logra grabar ese momento en donde se materializa la hostia justamente, ¿no? Cuando está entrando en su boca, y que es una cosa que ella también no cree, ¿no? Porque dice, yo la veo, o sea, yo veo cuando me está pasando esto, no es posible que los demás no la estén viendo, ¿no? Sí, a mí me parece que es una de las partes en donde la Virgen va comunicando y se van viendo muchas cosas, pues interesantes, ¿no? Y esta parte desgarradora. Creo que hay una, no sé cómo veas tú, pero creo desde las primeras apariciones, la Virgen, ¿no? Lo que decía hace rato, pide que se haga rosario, pide que crezca las devociones marianas, ¿no? Que crezca esta devoción hacia el Sagrado Corazón de Jesús, pero más bien la humanidad no, o no hemos sabido difundir el mensaje desde la parte cristiana católica, ¿no? O no hemos sabido difundir el mensaje, no hemos hecho caso también del mensaje, y a través de esto viene, ¿no? Esta parte que nos compartías, ¿no? Como diciendo, pues no hicieron caso, ya no hay más que cambiar, ¿no? A lo mejor lo podemos ir atenuando, pero ya no hay más que cambiar. Y también esa parte polémica que no favorece a la difusión de las apariciones marianas. Tenemos que hoy día, en este mundo tan racional y científico, nos da miedo hablar de creencia, de fe y de apariciones marianas. Se puede hablar como un tema teórico, como un tema abstracto, pero vivir realmente lo que pide la aparición mariana ya son palabras mayores, porque constantemente se desacredita tanto a los videntes como a la propia aparición. Y esto ha sido una constante histórica. Como dice el mensaje sencillo, lleva siglos o milenios, si nos atenemos y contamos el punto de partida, año 40 después de Cristo, que inicia la primera aparición mariana en la historia, advirtiendo de lo mismo: paz, amor, unión, respeto al prójimo, rezo del rosario, y no hemos entendido, no lo practicamos. Y tenemos que las autoridades católicas en ocasiones tardan muchísimo tiempo en reconocer los frutos de las apariciones marianas. No, bueno, las mismas apariciones, ¿no? Tardan muchísimo en poder ser reconocidos. Medjugorje, ¿cuánto tiempo tardó? Y me gusta que cite Medjugorje porque efectivamente es un caso polémico. La Iglesia reconoce el culto que tenemos y permite el culto, y tenemos que reconocer que desde luego es importante que la Iglesia muestre prudencia, porque pues quizá haya apariciones marianas que no lo sean, pero no quiere hablar de la parte sobrenatural ni reconocer que la Virgen se aparece en tal o cual sitio, y dice que para hablar de mensajes de Medjugorje, en el documento oficial del Vaticano en septiembre de 2024 sobre Medjugorje, dice presuntos mensajes. Claro, ¿qué imagen le estamos dando al creyente de si aprobamos el culto? Los frutos de Medjugorje son buenos, se han provocado evangelizaciones, conversiones y milagros masivos en Medjugorje, pero ojo, el tema de la aparición sobrenatural es una evidencia personal del vidente y no nos vamos a pronunciar. Está bien, pero al final lo importante es el mensaje. En el caso de Medjugorje está muy claro: paz, paz y paz. Es que son las palabras que la Virgen repite desde el principio, y casualmente en uno de los lugares del mundo más atenazados por la guerra y esa polarización en el ámbito comunista. Entonces, si a los propios católicos nos da miedo reconocer y hablar de la parte sobrenatural de los mensajes, pues es complicado, y a eso súmale que hay mensajes como los de Garabandal, que es impactante porque es años 60 del siglo XX, donde la Virgen advierte a las niñas los problemas internos que va a haber entre los sacerdotes al seno de la Iglesia. Les reconoce su importancia porque dice la Virgen en Medjugorje: si veis a un ángel y veis a un sacerdote, antes saludad e id al sacerdote. Reconoce la importancia capital de los pastores de la Iglesia en
pues en el ámbito católico, y por otro lado también dice, pero es que están ocurriendo cosas graves. Entonces, eso causa un rechazo por parte de las élites eclesiásticas a la aparición mariana y es complicado que se les dé legitimidad, pero que el mensaje es profundo e impactante, lo es. Pongo el ejemplo de una aparición que todavía no ha aprobado la Iglesia, está en vías de aprobación, la de Sabana Grande en Puerto Rico, una aparición donde si escuchamos el mensaje es fascinante porque está anunciando lo que vivimos en 2020 punto por punto y aún así no es una aparición mariana que todavía esté aprobada. Entonces la Virgen se está manifestando a personas que tienen, si lo queremos ver desde el punto de vista espiritual, el don, digamos, de la mística, el don de la visión, de caer en esos trances comprobados médicamente donde se enajenan de la realidad, porque estas apariciones están estudiadas desde el punto de vista médico. En el caso de Garabandal tenemos a una veintena de doctores entre psiquiatras y pediatras que durante los éxtasis marianos examinaban a las niñas, le clavaban alfileres, le acercaban encendedores, veladoras al cuerpo y no sentían el calor ni el dolor. Trataban de levantarlas y era imposible, habían adquirido un peso descomunal o tenían esa transfiguración del rostro, se embellecían al contacto con esa aparición. Todo eso son hechos palpables científicos que no se pudieron explicar desde el punto de vista de la ciencia actual y aún así hay reparos en reconocer que este fenómeno es real. Entonces yo creo que tenemos todavía un largo camino que recorrer en el asunto de las apariciones marianas y que nos estamos olvidando de lo más sencillo, el mensaje. Amor, ser buena gente, como decía el Papa Francisco, nada más. Si es que la Virgen no nos pide nada más que algo tan sencillo como la paz y el amor. Sí, es el caminar que la Virgen ha ido teniendo, y dentro de esta, digamos, como lucha también, ¿no?, a la Iglesia. Y a mí me parece que una de las cosas que no hemos tenido en cuenta de la fe es que donde termina la ciencia, ¿no?, como este caso, es precisamente donde nos toca trascender en ese caminar de la fe, ¿no?, y decir, por eso es por lo que creo, porque la ciencia tiene este límite y esto sigue caminando, ¿no? Y dentro de esto, a ti el tercer secreto de Fátima, de lo que se ha revelado, ¿qué es lo que te dice? Y más ahora con esta elección polémica del Papa, ¿no?, con esta parte que se va viviendo, ¿qué es lo que te dice a ti o cómo lees este tercer secreto de Fátima con lo que vamos viviendo actualmente? Pues es complicado pensar o expresar una opinión sobre el tercer secreto de Fátima porque hay muchos claros y oscuros en la historia. Tenemos que tener en cuenta que la aparición se produce en 1917 y que esa información, esos secretos, salen a la luz muchos años después, en los años 40 del siglo XX. Lo que manifiesta Lucía dos Santos, la principal vidente, porque lamentablemente Jacinta y Francisco Marto, sus primos, los otros dos videntes, fallecen poco después de las apariciones, entonces solo tenemos la fuente de Lucía, es que en esas apariciones que duran 6 meses, desde mayo a octubre de 1917, la Virgen les da 3 secretos. El primer secreto se asegura que está relacionado con el fin de la Primera Guerra Mundial y también con la partida abrupta, temprana, hacia el cielo de Jacinta y Francisco. Pero claro, como Lucía cuenta todo esto años después de que ya haya acabado la Primera Guerra Mundial y no hay un documento físico de 1917 que por escrito ponga esto, es complicado hablar de profecía. El segundo secreto no son palabras, es una visión del infierno que les muestra esta señora luminosa, pues una escena muy dantesca, muy horrible, donde los niños se asustan mucho. Y el tercer secreto
que Lucía al principio decía que eran unas palabritas y luego resulta que eran unas palabrotas porque era algo muy largo y sobre todo que era una visión, no eran unas palabras. Dice Lucía que el tercer secreto es una visión, al parecer, del futuro, de un obispo vestido de blanco en un escenario apocalíptico y de guerra siendo atacado, que las personas de la Iglesia, desde los sacerdotes a los laicos, empezando por ese obispo vestido de blanco que se identifica con el Santo Padre, caen y son desaparecidos y su sangre es derramada. Claro, ¿qué es lo curioso? Que esto Lucía lo pone por escrito en los años 40. Ella se resistía a ponerlo por escrito. Le decía una y otra vez que lo escribiera y ella no quería porque decía que no era el momento y que la Virgen había pedido, bueno, pues que no podía ser revelado antes de los años 60 del pasado siglo. Pero en el año 44 Lucía enferma gravemente y el obispo de Leiria en Portugal le ordena que escriba el secreto ante el peligro de que Lucía desaparezca. Dicen y aseguran investigadores como los historiadores oficiales universitarios portugueses Joaquín Fernández y Fina de Armada, que Lucía pone por escrito el secreto, pero que sus confesores jesuitas cuando lo leen no creen que esté bien y lo queman. Y tiene que hacer una segunda redacción. Santo Entonces, Dios. desde ese punto de vista, ¿es el secreto de Fátima que conocemos real o no lo es? Pues no lo sé. Lucía hace esa segunda redacción, se sella el sobre, está durante un tiempo en manos del obispo de Leiria, posteriormente se envía al Vaticano, el Papa Juan XXIII es el primero que lo lee y dice que no lo quiere revelar al mundo porque no quiere ser profeta de calamidades y nuevamente pues el secreto queda en el olvido. Cae en el olvido hasta el año 1981, hasta mayo de 1981, cuando el Papa Juan Pablo II sufre un atentado grave en la plaza de San Pedro por parte del turco Ali Agca, que dispara contra el Papa y pone en peligro su vida. Se cuenta que de las primeras cosas que hizo Juan Pablo II en el hospital cuando recupera el conocimiento es pedir que le lleven el secreto. Y cuando él lee de un obispo vestido de blanco siendo atacado, se identifica a sí mismo con la profecía del tercer secreto. Y por eso decide Juan Pablo II en el año 2000, durante la beatificación de Jacinta y Francisco en Fátima y en presencia de Lucía, le pide al cardenal Angelo Sodano que lea y comparta el secreto con el mundo. Y ahí es cuando nos enteramos, en 1981, del secreto. Fue muy polémico, yo no había nacido, pero leyendo revistas, periódicos del día siguiente a la revelación del secreto, pues la mayoría de gente estaba decepcionada porque no sé qué esperaban del tercer secreto y a la fecha continúa la polémica. Hay personas que dicen que no es un secreto real, que todavía estaría por venir, es decir, la muerte de un papa, porque realmente, pues, en la visión el papa es derrotado, el obispo vestido de blanco, y en este caso Juan Pablo II no falleció. Hay gente que piensa que lo redactado por Lucía todavía está por ocurrir y gente que piensa que el secreto fue manipulado, que no lo conocemos y que habría un cuarto secreto de Fátima escondido. ¿Que todavía lo tenga escondido el Vaticano? ¿Crees que sí hay un cuarto secreto de Fátima? Pues a mí me han llegado rumores. Fíjese que en el año 2019 yo tuve la oportunidad de entrevistar a un personaje relevante de las altas esferas católicas y me dijo en confianza que había rumores de que existía una carta de Lucía al Papa donde describía las diferentes señales del fin del mundo y que había una pugna interna en las más altas instancias vaticanas entre si se debía liberar o no esa información. Hasta el momento no sé si es un rumor real o no, pero no me llegó de un cualquiera, o sea, me llegó de un personaje relevante importante ahí. De la Iglesia. Es que sí es la complicación de este tercer secreto, ¿no? Porque al final, por ejemplo, el primero que se destruye
¿no? Los directores espirituales tendrían que haber sabido ellos ya el secreto mucho tiempo antes, ¿no? Para ver que a lo mejor era un secreto que al final fue destruido por ser censurado, ¿no? Después viene esta carta que manda el Papa, ¿no? En donde, pues sí estará completo, no estará completo. Y que siempre ha habido como manipulación, porque aunque el tercer secreto de Fátima es el más famoso de los secretos marianos, en muchas apariciones marianas hay secretos o lo que llaman en el argot católico revelaciones personales. Hay parte del mensaje que es público, es para la humanidad, y parte personal para el vidente. Uno de los primeros es el de La Salette en 1830. Es fascinante, ocurre en Francia a dos jóvenes pastores y durante la aparición hay una parte del mensaje que los dos niños escuchan y después hay un momento donde uno de ellos escucha pero el otro solo ve mover los labios y al contrario, el otro solo ve mover los labios y la otra escucha. Son esos mensajes personales que se pusieron por escrito, se enviaron al Papa en su momento y lo curioso es que también hay versiones diferentes de los secretos. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Se modifican de los que, por ejemplo, sabemos poco. Es de los avisos de Garabandal, todavía las videntes no cuentan todo, o los de Medjugorje, que son 10 secretos, y hay algunos, primero, segundo, tercero y cuarto, que sabemos algunas cosas por revelaciones de los principales videntes como Mirjana, pero por ejemplo del sexto, del octavo, no sabemos absolutamente nada de esos secretos. Sí, que están que los ocultos. Creen. Y yo creo que también es esta parte como que la Iglesia descalifica, ¿no? En un primer momento, como decías tú, por decir, son revelaciones individuales, ¿no? O personales, que no podemos dar crédito, ¿no? Pero viene todo el fenómeno de Medjugorje, que es, ¿no? O sea, la aparición de la Virgen a la vista de muchísima gente, ¿no? Y que empiezan a seguir yendo, y que entonces hacen estos procesos, se van haciendo como que muy lentos, ¿no? Para poder hacer en este caminar. Hay una cosa que te quiero preguntar, porque, bueno, te voy a poner primero mi punto de vista. Yo creo que el nacimiento es sobre el nacimiento de Jesús. Yo creo que el nacimiento de Jesús fue como el nacimiento de cualquier niño, de cualquier bebé, ¿no? Una cuestión muy complicada para José, porque me imagino a José corriendo por todos lados para ver cómo limpiaba al niño, para ver cómo lo ponía, ¿no? Digo, eso es lo que creo, lo que se lee en varias vidas, ¿no? Escritas de Jesús, como la de Giovanni Papini, ¿no? Se van leyendo pues en varias vidas que se escribe de Jesús, esta parte del nacimiento. Pero está esta otra parte, ¿no? Del nacimiento en donde se materializa, ¿no? O sea, Jesús del vientre pues se materializa a un lado de José, ¿no? Y viene esta cuestión. Pero en torno a la Virgen también es esta parte en donde la Virgen es escogida igual desde antes de nacer. Sí. ¿No? Es escogida igual desde antes de nacer. No hay como tal una cuestión del Espíritu Santo que llegue sobre los papás, como vive, ¿no? O sea, sobre Joaquín y Ana, como lo vive la Virgen María, pero sí los papás de la Virgen son mayores cuando tienen a María. O sea, sí hay un milagro que está presente de parte de Dios, ¿no? Y que se les ha anunciado. Y viene también esta parte, se materializa la Virgen María, por eso es inmaculada desde antes. Pues, ¿cómo está esa parte? Es muy curioso porque vuelvo a repetir que en la Biblia esa historia de María brilla por su ausencia. Solo Mateo, principalmente Lucas, cuenta un poquito del nacimiento y la infancia de Jesús, pero María aparece en contadas ocasiones en los evangelios. Entonces, ¿cómo sabemos tantos datos? Por textos antiguos de los primeros años del cristianismo, que son en ocasiones tanto o más antiguos que los textos de la Biblia, pero que la Iglesia no reconoce como inspirados por Dios y no los considera para el canon oficial de la Biblia. Son los llamados evangelios apócrifos. Pues he dedicado parte
de mi investigación a tratar de rescatar estos textos, porque aunque no se reconocen, son el origen de muchas tradiciones que seguimos los católicos, desde poner el pesebre cada Navidad, ¿no?, hacer nuestro nacimiento, hasta conocer los nombres de los padres de la Virgen María, o la Asunción de la Virgen María, o escenas como la Verónica en el Vía Crucis. Eso, nada de lo que acabo de decir, aparece en la Biblia, son escenas de los evangelios apócrifos. Sí, me parece que es el evangelio de Enoc, ¿no?, quien toca un poquito esta parte. El de Nicodemo es el que toca el de la Verónica, y todos estos aspectos de la Virgen María y del nacimiento de Jesús son el conjunto de evangelios apócrifos llamados evangelios de la infancia o la natividad de María. Textos como el protoevangelio de Santiago o el pseudo Tomás o el evangelio árabe de la infancia o el armenio de la infancia son textos, repito, de los primeros siglos del cristianismo, donde se rellenan esta clase de lagunas. Como dice, la historia no comienza por el nacimiento de Jesús. Esos evangelios de la Natividad inician con la historia de la Virgen María, que es una historia emocionante y fascinante, porque nos hablan de unos padres, Joaquín y Ana, bien posicionados socialmente en aquella época, con tierras procedentes de las tribus de Israel, emparentados con la gente del templo, o sea, gente prominente en la sociedad, y que sin embargo eran señalados porque no tenían hijos, porque Dios no les había concedido la dicha de poder ser padres, eran estériles, ya eran mayores, y por eso nos cuentan esos textos. Un día les increpan en el templo, ¿no?, de que algo malo tendrán porque Dios no les ha concedido ese don, y Joaquín estaba tremendamente triste y huye de casa, se va con sus rebaños al campo, y en ese trance se le aparece un ángel para decirle vas a ser padre de una hija que va a ser muy importante en el mundo. Y él le dice al ángel: siéntate conmigo aquí en mi fuego a comer, y el ángel le dice: mi alimento es invisible, tú no lo puedes ver. O sea, cosas muy misteriosas. Ese mismo ángel se le aparece a Ana en su hogar y le dice que va a ser madre, y Santa Ana contesta: si eso es verdad, yo voy a ofrecer a esa vida al templo, ¿no?, a esa niña al templo, para que sirva y sea virgen del Señor. Efectivamente, Joaquín vuelve a casa, Ana está encinta, y a los 9 meses da a luz a una niña a la que ponen por nombre María. Curiosamente, aunque en aquella época no se sabía de los dones y las virtudes de la leche materna, de la lactancia, que hoy día sabemos que es un elemento tan fascinante de la naturaleza que no se puede reproducir en laboratorio, porque cada leche es distinta dependiendo de las necesidades de cada bebé. El cuerpo va fabricando, por así decirlo, diferentes elementos o composición de la leche dependiendo de lo que necesite el niño. Si vive la madre en una zona de más frío, va a ser una leche más grasa. Si vive en una zona de mucho calor, va a ser una leche, por así decirlo, más para saciar la sed. Es fascinante, no se puede reproducir el laboratorio, y dar el pecho es como si le pusieras una vacuna cada día, anticuerpos a tu hijo. Qué curioso que en una época, hace más de 2000 años, donde no se sabía nada de este tema científico, María es amamantada hasta los 3 años por esas directrices de los ángeles que le dicen que ya va a ser un cofre, que la parte física de María es importantísima preservarla con la mejor salud por la misión que ella va a tener. Y cuando cumple 3 años y ya la destetan, María la ofrecen como Virgen del Señor. Ella estaba en el templo, y cuentan, y coinciden todos los textos de la Natividad entre sí, que ella, el alimento que le daban, lo ofrecía a los pobres, porque su alimento era especial. Los ángeles del Señor descendían cada día al templo para darle un alimento especial a María. Era alimentada directamente por los ángeles. Vuelvo a repetir, para proteger
ese cofre físico en el que se iba a formar el Hijo de Dios, el linaje más importante del mundo. Y cuando ocurre el episodio en el que María ya es una adolescente y las autoridades del templo deciden que la cuide un viudo ya anciano, pues para protegerla, hay una especie, digamos, de ritual sobrenatural. Piden el bastón, la vara a todos esos viudos ya mayores, el sacerdote se encierra en el templo con las varas y en la vara en la que se posa una paloma es a quien ofrecen a María, y fue la vara de José. José se la lleva a casa y es muy impactante porque tendemos a ver a la Virgen María, pues sí, como una vida dura, porque al final asiste al fallecimiento y a la ejecución de su hijo, pero no nos damos cuenta o no dimensionamos realmente de lo que suponía ser mujer en esa sociedad hace 2000 años, lo que sufrió con ese embarazo. Cuentan los textos apócrifos, padre, que María, cuando descubren que está embarazada, los llevan a juicio al templo a José y a María y le dan el llamado suero de la verdad, un veneno, básicamente a una mujer embarazada. Si dice la verdad, Dios la salvará, y si no, se hará justicia. Y no le ocurre nada, pero a una mujer encinta la administran ese tipo de sustancias. Viene en los textos apócrifos. Y como decía, el nacimiento de Jesús es fascinante porque se cuenta que el tiempo se para. A María le entran dolores de parto, José la deja al interior de una cueva, va en busca de una matrona hebrea y observa que en el exterior nada se mueve, el río se ha detenido, no corre el agua, los animales no se mueven, los pájaros en el cielo se mantienen intactos, y es lo que modernamente llamamos pues algún tipo de, digamos, anomalía electromagnética, anomalía espaciotemporal al momento del nacimiento de Jesús. Y cuando vuelve a la cueva está inundada por una luz muy potente, y cuando esa luz se desvanece, María ya tiene a Jesús en los brazos. Jesús surge o se forma de esa luz. Y es más, para hablar de que no hubo un parto o un proceso natural, José llega acompañado de una matrona que no cree que una virgen haya podido dar a luz, e introduce sus dedos al interior de la Virgen María. Comprueba que efectivamente el canal de parto está cerrado. Imaginaos, vuelvo a repetir lo que pasa a María como madre hace 2000 años, las invasiones a su intimidad tan importantes, y pues toca y ve que no ha habido un nacimiento por canal de parto, que se ha materializado. Sí, es que eso es interesante e impresionante, ¿no? El ver que suceden estas cosas que no son de este mundo, ¿no? Y donde precisamente Dios va manifestando su gloria. Y una de las cosas que no tenemos cuidado, sí en esta devoción, sí en esta admiración hacia María, pero no se contempla desde el nacimiento de María, ¿no? Hasta que queda encinta, pues, ¿no? O sea, no se contempla ese cuidado que Dios ha tenido para irla acompañando, ¿no? Como decías, esta parte de los ángeles, ¿no? Que la alimentan, que está con ella, el haber sido amamantada hasta los 3 años, no se contempla este cuidado que Dios va teniendo. Y la gente... Y que es importante para nuestra fe, porque la importancia de María no solamente, sí es en torno a la Madre de Dios, pero algo que Dios fue cuidando para ver dónde iba a destinar a su Hijo. Como decía, es una parte de la historia que no nos cuentan. Vengo regresando de San Juan de los Lagos y tenemos que en la catedral, en el sitio donde está la Virgen de San Juan de los Lagos, a la derecha del altar hay una figura de la dormición de la Virgen. Eso es de los evangelios apócrifos. Nadie nos ha contado esta historia. Ahí está esa estatua de la Virgen dormida, pero nadie explica el que llega
cuál es el origen de esa imagen. O en la capilla de la segunda aparición del Pocito de San Juan de los Lagos encontramos una imagen de la Virgen María Niña dormida. Nadie nos ha hablado de la infancia de la Virgen María, en la Biblia no viene por ningún lado. Iba a decir, si de la de Jesús es un lío enterarnos, de la Virgen María yo creo que más. Y dentro de esas partes sobrenaturales, en tu experiencia dentro del camerino de la Virgen María, ¿cuál fue? Pues yo estoy en México por ella, por la Virgen de Guadalupe, porque en este interés mío por lo religioso empecé, siendo yo española, a investigar mucho misterios religiosos de mi país y le di gran seguimiento a la Virgen de Guadalupe de España, que es una virgen negra del siglo XII, que además, bueno, pues fue bastante venerada por los personajes que se trasladan aquí desde España a América después de 1492, y a raíz de mis investigaciones sobre la Virgen de Guadalupe de España fui invitada por el Centro Superior de Estudios Guadalupanos de la Basílica a dar una serie de conferencias sobre esa otra imagen de Guadalupe pero española. Entonces, en ese contexto, estando en compañía de un querido, admirado amigo, que es uno de los titulares de ese Centro de Estudios Guadalupanos oficial, es Fernando Ojeda Llanes, nos dice el padre Eduardo Chávez, que es el titular del Centro Superior de Estudios Guadalupanos, que existe la posibilidad de que podamos estar a puerta cerrada por la noche en el camerino, porque ese día que yo llego a México por primera vez, pues se iba a celebrar un evento privado para pues sacerdotes que estaban cumpliendo un aniversario en su cargo eclesiástico, y se iba a abrir el camarín para estas familias y que podíamos sumarnos a ese momento. Fuimos y nos dejaron unos minutos a Fernando y a mí a solas en el camarín de la Virgen, ¿no? Vimos todo el proceso de cómo es darle la vuelta y que pueda estar de cara al camarín. Pude posar mi mano sobre el cristal que protege la tilma. La experiencia fue fascinante porque lo que me pasó es que yo no estaba viendo el rostro de la Virgen de Guadalupe que todos conocemos. Yo estaba viendo a mi madre de la tierra, a mi madre física aquí en el planeta, mi mamá, en el rostro de la Virgen. Y lo interesante es que cuando me puse a platicar con personas que habían estado en el camarín, me di cuenta de que no era la única que vivía esta transformación o esta revelación, de darse cuenta de que realmente es nuestra madre, más allá de una representación física. Esa transformación que uno sufre en el camarín le hace entender que es nuestra madre a todos los efectos, o que en la madre de cada uno de nosotros está esa divinidad presente. Al final es como lo que sentí, por lo menos yo de forma personal, resaltar ese aspecto de la maternidad, lo que significa realmente ser madre y velar por nuestros hijos, ¿no? De esa forma de amar tan fuerte, tan sincera, tan a contracorriente, tan contra viento y marea, tan presencia 24/7, el olvidarte de ti misma, ¿no? Para criar a un hijo y darle todo lo mejor que tienes. Eso que hace la Virgen por nosotros fue lo que yo viví en el camarín. Y lo más impactante es que, claro, a raíz de que yo me convertí en madre, es que me acerqué todavía más a ella. Yo era una enamorada de la Virgen de Guadalupe, pero después de ser madre todavía más, porque entendí lo que es el miedo hacia que le ocurra algo a tus hijos, entendí lo que es la cuestión de el sufrimiento, pues lo que uno pasa como madre, que entonces es cuando cobró para mí sentido esa frase tan famosa del Evangelio según San Lucas, ¿no? Cuando habla de la infancia, lo poco que dice de la infancia de Jesús, dice una frase que es mi favorita. Nunca he dicho esto en un podcast, pero le confieso que si hay una frase, me emociono, favorita mía de la Biblia, es: María
guardaba todas esas cosas en su corazón. Esa es mi frase favorita de la Biblia, porque eso es lo que yo entendía a raíz de ser madre, no es poner todo en tu corazón. Y las apariciones marianas pasan por esa frase. Cuando una se convierte en madre y entiende el sufrimiento que supone el que quieras ver bien a tu hijo, es lo que te obliga o lo que hace que tú quieras enseñarle el mejor camino. Y María en las apariciones marianas lo que demuestra es ese amor tan grande por la humanidad. No puede quedarse ajena a lo que nos está pasando o a ese concepto tan famoso en el New Age, en la nueva era, del libre albedrío, que estamos aquí para practicar el libre albedrío, que Dios no interviene porque la tierra es territorio del demonio y que aquí pues nosotros tenemos que decidir. La Virgen se resiste a todo eso y porque es madre se revela, aparece para contarnos lo que está por venir, como haría cualquier madre si vamos por un camino equivocado. Sí, claro, o sea, yo sin duda, la parte de estar en este mundo, lo que está en juego es el alma de cada una de las personas, ¿no? O sea, el alma de cada una de las personas, eso me queda clarísimo, está en juego. Como dices, la Virgen es quien nos da esta parte protectora y quien nos sigue orientando, ¿no? Para que nuestra alma no se pierda. Y bueno, ya será también en esta parte, ¿no? Decisión de lo que uno va siguiendo hacia dónde se quiere ir orientando, ¿no? A pesar de todo esto que hay. Y bueno, la última pregunta era, ¿cuál es tu experiencia precisamente de Dios, ¿no? Delante de todo tu caminar, pero me has dejado atónito ahorita con esta parte, ¿no? De tu experiencia con la Virgen de Guadalupe y al haberte convertido en madre, ¿no? Poder hacer esas palabras tan tuyas y que lo fuiste viviendo también desde antes, ¿no? Desde la investigación en todos los mensajes marianos, ¿no? Lo fuiste viviendo y el vivirlo como madre, acogerlo así en tu corazón, en verdad que me has dejado sin palabras. Y cuando uno se atreve a practicar el mensaje, porque yo pasé de la investigación a la acción. Yo actualmente rezo el rosario todos los días y lo que anuncia la aparición mariana, ¿no? Desde Fátima a Medjugorje, que también pide mucho el rosario, y tantas otras apariciones marianas como Garabandal, que nuevamente es la Virgen que pide el rosario y que enseña a rezar el rosario. Lo que uno experimenta con el rosario, o sea, si la gente supiera. Y yo veía a mi madre desde pequeña rezar el rosario todos los días y mi madre me decía, es que cuando rezas el rosario salen cosas muy tuyas, sí. Se te vienen pensamientos muy tuyos, se revela tu verdad. Y yo no lo entendía hasta que no pasé de esa periodista racional que investigaba con datos este tema a vivir el Evangelio y el mensaje mariano. Y cuando uno se atreve a poner en práctica esas enseñanzas marianas, lo liberador que es darse cuenta de la presencia real de la divinidad en tu vida, ¿no? Te das cuenta de que todo tiene un propósito, de que estamos aquí para algo más que nacer, vivir, competir, enriquecernos, dejar una herencia. No es eso, hemos perdido el sentido de la experiencia vital, de venir aquí para crecer, pero no de forma física, sino de forma espiritual, para evolucionar después cuando lleguemos al final de nuestros días y prepararnos para el despertar a una nueva vida. Se ha perdido la esencia de la sacralidad de la vida. Hoy día, como decía el Papa Francisco, vemos normal pues que una persona pueda interrumpir una vida, que tome ese tipo de decisiones, una ley tan sagrada como el vivir, el tener derecho o haber, digamos, recibido el regalo de la vida y que hoy día sea algo accesorio, cuando es el origen de todo. Vivir es una experiencia de crecimiento y cada cosa que ocurre en nuestra vida
la importancia no es lo que te pasa, sino cómo te tomas lo que te ha pasado y cómo creces en base a esa experiencia. Hemos perdido el sentido de lo sagrado y me dedico a hablar de este tipo de temas en redes sociales porque creo que la vida es mucho más bonita de lo que nos han contado, que hay gente viviendo una gran soledad, que en las redes sociales, a pesar de que sea un mundo dinámico, hay una gran soledad y hay una gran persecución hacia este tipo de temas. Me atrevería incluso a decir, padre, que son temas que nos ven a nosotros incluso como terroristas. Voy a decir esta palabra tan fuerte, porque en un mundo donde todo lo mueve el dinero, cuando tú hablas de este tipo de temas, yo te aseguro que después de rezar un rosario o de conocer un mensaje mariano, no te apetece irte al mall, no sé, a comprarte el celular último modelo o un carro súper caro. Y eso es un delito gravísimo para los líderes de esta sociedad, ¿no? El que las personas despierten y se den cuenta de que al otro lado no nos llevamos objetos, nos llevamos experiencias y crecimiento personal. Y es más importante que nunca hacer esa lucha y esa diferencia y que la gente entienda que no es más rico quien más tiene, sino quien más experiencia acumula y quien más sabiduría encuentra en este tipo de frutos como los de la Virgen María. Claro que sí. Pues muchas gracias, Lourdes, por compartir con nosotros. Ha sido un placer. Esta experiencia. Ojalá podamos tenerte más seguido, podamos seguir platicando pues tantas cosas que hay, ¿no? En torno a toda la investigación, que no solamente es la Virgen los mensajes de la Virgen María, sino está en esta parte de las reliquias, está lo del Santo Creal, ¿no? Muchas experiencias que has tenido que pudieras compartir nuevamente con nosotros. Me encantaría. Te agradecemos mucho estar por aquí y esperemos vernos pronto. Por supuesto. Gracias a quien has llegado a este punto del video. Les recordamos se suscriban a nuestro canal. Nos encuentran en todas las redes sociales como De lo Católico y Más. Estamos en Facebook, TikTok, Spotify y nuestro canal de WhatsApp.